sean para su honra y su gloria. Vamos a recordar con la ayuda de Dios su santa palabra. Y en ella, hermanos, rogamos al Señor que Él nos muestre, nos conduzca para que podamos nosotros acceder al conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Te invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, el capítulo 9, primera de Corintios, el capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios 9, 24. Dice, para la honra y la gloria del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera, corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Dios les pague su reverencia a la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, exhorta de esta manera que acabamos de leer a los hermanos de Corinto. Y si Dios nos concede su ayuda en esta mañana, vamos a tratar de considerar nosotros algunos aspectos acerca de el camino del cristiano. Antes de iniciar con el análisis de lo que hemos leído, te invito a que recordemos, hermano, un poquito acerca de la historia, porque es necesario que nosotros tengamos conciencia de el camino en el que nosotros estamos, de quién ha trazado ese camino y cómo es que se debe transitar. Te invito a que pensemos, recordemos, hermano, lo que la historia bíblica nos enseña. Cuando el pueblo de Israel, que tenía generaciones de esclavitud ahí en Egipto, le clama a Dios y su clamor llega a la presencia del Señor. Y el Señor levanta a Moisés y lo envía para que los saque de Egipto y los lleve a la tierra prometida. Allí inicia su camino a la tierra prometida, su tránsito. ¿Tú te acuerdas, hermano, cuántas personas llegaron a Egipto? Nos dice la escritura que aproximadamente fueron 70 los que llegaron, que era su familia de José, sus hermanos, ¿no? Y sus familias, su padre. Y cuando el Señor envía a Moisés a sacarlos de ahí de Egipto, se entiende que era un pueblo ya muy numeroso. ¿Te acuerdas cuántas personas salieron de Egipto? Aunque no tenemos, la escritura no nos da un censo como los que hoy se hacen, ¿no? En los que están
niños, bebés, ancianos, hombres, mujeres, etc. Sin embargo, el censo que sí nos da la Escritura nos habla de los hombres que estaban en edad de pelear y nos dice que eran más de 600,000 varones que estaban en condición de guerra. Si eran 600,000, hermano, y entendiendo que había niños, ancianos, mujeres, muchos estudiosos consideran que fueron más de 2 millones de personas las que iban en ese grupo que salieron de Egipto, porque acuérdate que no solamente salieron del pueblo de Israel, sino que muchos de otras naciones que también estaban en Egipto aprovecharon la oportunidad, salieron con ellos y los siguieron. Entonces, hermanos, visualicemos eso. 2 millones, algunos dicen 2,5 millones quizás, de personas que salen con la promesa de ir a la tierra prometida. Piensa en su estado de ánimo al haber cruzado el mar, al ver las maravillas. Iban ellos con una certeza de que iban a una tierra donde fluía leche y miel, que iba a cambiar su vida. Tenían una meta ellos a dónde llegar. Pero ahora, hermano, de una manera breve, para no tomar mucho tiempo en esto, ¿cuántos de esos probables 2,5 millones de personas, de esos cientos de miles, cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos llegaron a la meta? ¿Cuántos vieron la promesa cumplida? ¿Cuántos disfrutaron de la promesa, del cumplimiento de la promesa? ¿No te acuerdas? Fueron solamente 2 personas. De los que salieron de Egipto, solamente 2 personas. Claro, entraron los hijos de esos 2,5 millones de los adultos de más de 20 años, entraron sus hijos. Toda esa generación quedó postrada en el desierto. Y solamente 2, o sea que ni siquiera, hermano, ni siquiera uno entre 1 millón llegó a la meta. Y eso nos debe hacer pensar y reflexionar. ¿Por qué? ¿Qué acaso, hermano, Dios no cumple sus promesas? ¿Qué acaso a Dios le faltó poder? ¿Qué acaso le mintió Dios a ese pueblo que estaba oprimido, lo engañó para que saliera del desierto y muriera, de Egipto, y muriera postrado en el desierto? ¿Falló Dios? No, sabemos que no entraron por la dureza de su corazón y por la necedad, hermano, que había en ellos. Dios cumplió su promesa, no en ellos, porque ellos constantemente estuvieron tentando a Dios, y Dios la cumple solamente en 2 hombres mayores que no dudaron del poder de Dios: Josué y Caleb. Bueno, nos sirve como un antecedente, porque el apóstol Pablo nos habla de una carrera, de un tránsito, de un trayecto, hermano. Y nosotros queremos razonarlo, queremos meditarlo en el sentido de el camino del cristiano. ¿De qué nos habla, hermano, el texto que acabamos nosotros
de leer. Nos habla de una carrera. ¿Y qué nos dice acerca de esa carrera? Bueno, nos enseña cómo se debe correr esa carrera, cómo se debe transitar ese trayecto desde la meta, desde la línea de salida hasta la meta. Pero nos muestra también, hermanos, la forma incorrecta en la que muchos tratan de correr esa carrera. Porque dice, ¿verdad? Por eso pone ese ejemplo. Dice, muchos a la verdad corren, pero no todos llegan a la meta. No todos alcanzan aquella corona, aquel galardón que reciben los que sí llegan a la meta. Para, hermano, empezar con nuestra reflexión, cuando nosotros hablamos del camino del cristiano, en esta ocasión nos vamos a referir al proceso que comienza cuando un alma escucha la palabra de Dios y la cree y da fruto y la obedece, y termina cuando esa alma redimida es recibida en gloria por su Salvador para estar con Él por la eternidad. Es decir, todo lo que ocurre desde que escucha y cree esa palabra hasta el momento en que es recibido por su Señor, por su Salvador, para vivir con Él eternamente, disfrutando de su presencia. Hermano, a ese trayecto es a lo que nosotros le llamamos o nos vamos a referir como el camino del cristiano. Y no vamos a ver todo, ¿verdad? Porque sería muy extenso, sería imposible. Pero todo lo que ocurre durante ese proceso, más específicamente, hermanos, desde que alguien cree hasta que parte de este mundo, desde que alguien cree hasta que termina su vida aquí, o en su defecto, a quienes así corresponda, venga el Señor, si es que viniese antes de que esa alma o ese corazón partiera o muriera para este mundo físicamente. Ese es a lo que nosotros, de lo que nosotros queremos platicar en esta ocasión como el camino. A eso nos referimos. Tiene, hermano, algunos puntos que debemos pensar. Lo primero, el primer punto es, comienza ese camino cuando escucha la palabra y la cree. Porque es el camino del cristiano. Y empieza cuando cree en Cristo. Ahí empieza su caminar, su transitar, esa carrera, ese camino. Oye, cree y permite que la palabra anide en su corazón. Esa palabra haya cabida en su corazón. No solo la oye y supone que por oírla ya está abarcado en la gracia de Dios. Juntamente, hermano, con los puntos que vamos a ver, vamos también de pasada a mencionar lo que sucede, lo que acontece cuando el que escucha o el que se convierte, entre comillas, lo hace de una manera incorrecta, porque acuérdate que el texto de lo que nos hablaba el apóstol Pablo y acabamos de leer, nos ilustra tanto en la forma correcta y por lógica, hermano, también la forma incorrecta de transitar ese camino. Cuando alguien oye la palabra y la cree,
empieza su transitar. Ya en otras ocasiones hemos hablado y recordado la parábola del sembrador. Y tú te acordarás, hermano, que hemos abordado un poquito acerca de eso, solamente lo vamos a recordar de pasada. Esa parábola está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y en los 3 se da la explicación de esa parábola. Y cuando se refiere el maestro y explica quiénes son los de la buena tierra, fíjate cómo lo expresa el maestro, cómo lo explica. En Marcos dice, y estos son, Marcos 4:20, no lo busques, solamente te lo va a leer tu hermano para ahorrar tiempo. Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Esos son los que dan fruto. Los que oyen la palabra y la reciben. Mateo lo escribe así, hermano, lo relata así. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Marcos dice que la oyen y la reciben. Mateo nos dice que la oyen y la entienden. Y Lucas, hermano, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El inicio, el principio de la carrera del cristiano, para que llegue a buen término, para que pueda dar fruto, tiene que ser así. No solamente oír la palabra, sino que tiene que entenderla, tiene que recibirla y tiene que retenerla. Son las características de un corazón que puede dar fruto. Dicho o ilustrando lo que estamos hablando nosotros como un camino, viéndolo desde ese enfoque, pues son las características de alguien que va a terminar la carrera. Para que pueda terminar la carrera, pues tiene que iniciarla bien. Y para iniciar bien ese camino, a transitar por ese camino, tiene que tener estas 3 características. La oye y la recibe. La oye y la entiende. La oye, la entiende y la retiene. Por eso es un indicativo muy importante cuando una persona oye la palabra, y en la misma parábola nos lo ilustra, y hay quien se emociona y dice, qué bonito, eso me gusta, y parece que entendió, pero en realidad no lo entendió. Sí surtió un efecto, tuvo una emoción, pero en lo profundo de su corazón no la entendió. Y como no la entendió, no la puede retener. Una persona, hermano, que oye mal la palabra de Dios, no va a terminar la carrera. No va a poder, ni siquiera, hermano, va a poder transitar el trayecto. ¿Por qué? Porque oye y supone que por oír ya está abarcado. En la ortodoxia de la Iglesia Católica existe esa figura de que por oír, nada más por el hecho de oír, ya el creyente se hizo merecedor y recibe una indulgencia. Es decir, piensa de la siguiente manera. Por ejemplo, si así pensáramos nosotros, diríamos, hermanos, ya leímos la porción de Primera de Corintios 9, del 24 al 27, versículos del 24 al 27, y hay indulgencias, hay perdón de pecados, hay gracia, hay bendición, porque hemos oído, hermanos, la palabra del Señor. Y aunque mucha gente ya no cree de la forma
en la que lo hace la iglesia mayoritaria, sin embargo en su corazón sí conservan un pensamiento. Si yo ya fui al templo, ya leímos la Biblia, ya la oímos, ya la reflexionamos, yo ya me voy con mi bendición. Pero nos ilustra la palabra de Dios y nos da luz la parábola del sembrador y nos especifica que no solamente es oírla, sino que además hay que entenderla y hay que retenerla. El segundo punto, hermano, el segundo paso, los primeros frutos. Como ya la oyó, como ya la entendió, como la está reteniendo, esa palabra no va a estar estática en su corazón, sino que va a provocar que empiece a dar sus primeros frutos. Y sabemos que el primer fruto de la palabra es que produce fe. La palabra produce fe. Y la fe viene, dice, por el oír, dice el apóstol Pablo. La fe, ¿verdad?, es producida por la palabra. Y el primer fruto de la fe, hermano, es el arrepentimiento. Empieza a dar sus primeros frutos. Empieza con un arrepentimiento. Empieza a comprender su situación. Arrepentimiento y obediencia son los primeros frutos. Es los primeros indicativos de que esa palabra está realmente, hermano, cayendo en una tierra que sí va a dar fruto. Son los indicativos de alguien que va a correr la carrera y que la está empezando de buena forma, de la manera correcta. Alguien que no lo logra así, que no se da esto en él, confunde el fruto de la palabra de Dios con cualquier otra cosa. Considera, bueno, yo ya doy frutos, yo sí estoy dando frutos. ¿Por qué da frutos, hermano? Porque ahora yo diezmo. Y no que la liberalidad no sea un fruto, pero no puede ser un intercambio. No puede ser un indicativo certero y absoluto de que la fe está produciendo esos frutos, de que la palabra de Dios está dando esos frutos. Confunde, hermano, los verdaderos frutos, confunde el remordimiento con el arrepentimiento. Me remuerde mi conciencia, que es muy diferente al arrepentimiento. Ya también se ha platicado acerca de la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El tercer punto, las primeras influencias del Evangelio en su vida cotidiana. Quien ya ha avanzado los dos primeros pasos, creyó bien, empieza a dar fruto la palabra de Dios en su corazón, se empieza a tener una influencia de la palabra de Dios, del Evangelio, en toda su vida. Empieza a dar en todos sus aspectos, empieza a ser influenciada su vida en todos sus aspectos. Poco a poco se empieza a influenciar, empieza a cambiar muchas cosas. Y es ahí, hermanos, donde empieza la conciencia, una conciencia ya más con más entendimiento, más certera de que esta carrera, este camino también es una batalla. El apóstol lo decía, corro, pero con una meta, corro, pero no como dando golpes al aire. Pelea,
una batalla, es una batalla. El camino del cristiano es una carrera y también es una batalla. Fíjate lo que dice en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Te lo voy a leer en la Biblia, en la traducción, la palabra hispanoamericana. Queridos hermanos, ustedes son gente de paso en tierra extraña. Por eso les exhorto a que luchen contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Esa batalla no es que no esté desde un principio, hermano, desde que se oye la palabra de Dios. Pero una vez que la palabra de Dios ya se anidó en el corazón, ahora sí empieza ya una batalla por demás declarada. Pero fíjate cómo dice esta traducción. La Reina Valera dice como extranjeros y peregrinos. Esta traducción de la palabra hispanoamericana dice, ustedes son gente de paso. Es decir, dicho de otra forma, va en un camino. Está aquí, pero esta no es su residencia. Esta no es su morada. Es parte del camino, pero no es el fin. No es la meta. No es el lugar a donde se quiere llegar. Ustedes, dice, son gente de paso en tierra extraña. Por eso los exhorto a que luchen contra los apetitos desordenados. Y empieza una lucha en el cristiano porque empieza a tener conciencia de que no por entender la palabra, eso quiere decir que sus apetitos, sus deseos y sus inclinaciones dejaron de existir. Sigue estando los vicios de carácter, siguen estando, dice el mismo apóstol Pedro, que el bautismo que a esto corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Sigue estando los deseos, las inclinaciones, los frutos de la carne. Pero ahora, el cristiano que ya llegó a este punto, ahora está consciente de que es una lucha, que al igual que el camino, ¿cuándo se va a terminar? El tránsito por ese camino y la lucha en este sentido contra los apetitos y deseos de la carne, ¿cuándo se va a terminar? Pues hasta que abandonemos esta carne. Hasta que nuestra alma, hermano, parta de esta carne. Hasta ese momento, todavía, hermano, en los últimos instantes, todavía estará la lucha. En el último respiro, en el último suspiro. Yo me acuerdo de aquella hermana que tenía su papá y que se había bautizado, pero nunca dejó de tomar cierta bebida alcohólica que le gustaba. Y aquel hombre estaba muy enfermo, ya era una persona de la tercera edad, estaba muy enfermo, y tenía unos pleitos muy grandes, la hermana, porque el hombre le exigía constantemente que le trajera, aunque sea un vasito de aquella bebida. Y se quejaba con los médicos, y los médicos pues de alguna manera, ¿no?, le recomendaban o le exigían, si tú quieres, a la hermana. Decía, es que ya no se va a curar, dele lo que le está pidiendo. Si él está pidiendo eso, pues déselo. Este hombre ya no va a durar mucho. Si eso quiere, déselo. Ya estaba, hermano, ya sabía que iba a partir de este mundo. Pero su deseo ahí estaba. Obviamente, pasó toda una vida porque estuvo muchos años supuestamente en
en el camino del creyente, pero en realidad nunca dio la batalla, nunca la peleó. En este punto se manifiesta la lucha entre los frutos de la carne y la obediencia a la palabra de Dios. Se hace evidente el conflicto entre el alma y la carne. Se presenta, se manifiesta. Ya no es, hermano, ocasional, ya no se ve, ya no se percibe nada más como algo ocasional, ya se empieza a ser una constante. En el siguiente punto, hermano, es necesario, o lo que seguiría sería necesario, crecer en el conocimiento de Dios para poder sobrevivir a esa batalla. Quien llegó a este punto ya empezó, ya salió de la meta, ya avanzó unos pasos. Y una vez, hermano, que ya salió, de la línea de salida, una vez que sale, hermano, de aquella línea que marca el punto de partida, una vez que está atrás se da cuenta y empieza a comprender ya de una manera no solamente teórica, sino en la experiencia, que se va a tratar de una lucha, de un esfuerzo, de un sacrificio constante. Y solamente creciendo en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su voluntad, puede sobrevivir a ese trayecto. Porque piénsalo tú en una carrera, pero no en una carrera como una pista, como ahora nosotros lo vemos, ¿no? en las Olimpiadas. Piensa en una carrera de kilómetros, en la que hay ríos, en la que hay montañas, en la que hay todo tipo de terrenos por los cuales transitar. Y una vez que sale, quien decidió correr esa carrera, ya en ese punto se da cuenta que tiene que tener y llevar lo necesario, no nada más para llegar a la meta, sino para sobrevivir en el trayecto. Tiene que crecer. Ya lo hemos visto los textos, segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para no caer, necesita crecer. Lo entiende, hermano. Pero esto no es fácil de entender. No es fácil de entender, porque el daño que hacen las fees diluidas, los evangelios adulterados, que hoy abundan en el mundo religioso, es que hacen creer al creyente que no necesita tener conocimiento. Necesita seguir a otros, pero no tener conocimiento. Pues si dicen que es bueno ir a la derecha, vámonos a la derecha. Si dicen que ahora es bueno ir a la izquierda, vámonos a la izquierda. El conocimiento lo tienen de adelante. Yo no lo necesito, porque yo voy siguiendo al que va delante de mí. Y el Señor les decía, ¿verdad?, a los fariseos: vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos van a caer en un precipicio. Ya en este punto, hermano, se ve la necesidad, se entiende, se acepta la necesidad de crecer en el conocimiento. Sabe que de eso depende el llegar o no a la meta, el sobrevivir o no en el trayecto. No se conforma con porciones ahora sé esto, ahora sé aquello, es que yo ya sé esto. No,
entiende que necesita crecer lo necesario para sobrevivir y para llegar al buen término, alcanzando la meta. Su fe, su amor son probados. Y por último, hermano, la perseverancia como forma de vida. Ese es el punto, podemos llamarlo así, donde empieza la estabilidad del cristiano. Cuando logra entender en su mente, aceptar en su corazón y llevar a la práctica la perseverancia como una forma de vida. Ya creyó, ya aceptó, ya entendió, ya ha logrado retener la palabra, ya entendió que va a luchar todo el tiempo contra su carne, contra el mundo, contra el enemigo de Dios. Ya entendió, hermano, que necesita crecer en su conocimiento y aplicar ese conocimiento para sobrevivir. Por lo tanto, ahora corresponde hacer de la perseverancia una forma de vida. El Señor, hermano, en 2 ocasiones les expresó a sus discípulos. En Mateo 24 y en Mateo 10 nos relata de esto. En las 2 ocasiones les está hablando de todo lo que les había de venir, que iban a ser perseguidos, que iban a ser muertos, que iban a ser martirizados, aborrecidos por causa de su nombre y del Evangelio. Y en las 2 ocasiones les dice el Maestro: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que persevere hasta el fin, este va a llegar a la meta. En ambas lo dice. La palabra de Dios para todos lo traduce así: pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Y hermano, la palabra que traduce como perseverancia tiene en su concepto el sentido no nada más de la perseverancia como constancia. No, yo soy constante en la oración, yo soy constante en la lectura. No nada más eso, sino que tiene, hermano, el sentido de la perseverancia. Una traducción literal sería aguantar, sufrir, soportar hacia adentro. Quedarse firme de pie en un lugar, soportando y sufriendo lo necesario para no salir de ese lugar. O sea, lo que le está diciendo el Maestro: el que aguante sufridamente, el que sufra, el que soporte, luchando, aferrándose a estar dentro del camino, ese será salvo. Pero implica sufrimiento, pero implica soportar, implica dolor, implica sacrificio. Y el que ya llegó a este punto, el que ya caminó, hermano, el que ya caminó el camino del cristiano y llegó a este punto, ya ha dado los demás pasos y llegó a este punto, mira, entiende que eso tiene que ser su forma de vida, no nada más ocasional, contrario a lo que hoy se nos presenta, ¿no? Que
que bueno, sí vendrá algún sufrimiento, hermano. Ocasionalmente, quizás usted conviértase, crea en Cristo, hermano, todo va a ser felicidad, pero quizás cabe la posibilidad de que en algún momento dado venga un sufrimiento. No, lo que está diciendo el Señor es con toda certeza y con toda constancia va a haber sufrimiento y va a haber necesidad de perseverar. Perseverar. El creyente que ya llegó a este punto entiende que el camino es doloroso y exige todo tipo de sacrificio. Por eso muchos oyen la palabra, empiezan a dar algunos frutos, empiezan a luchar con su carne, pero creen que solamente, ay hermanos, que esta es una lucha y cuando pase esta lucha, bueno, cuando pase esa lucha ya te están esperando otras. Y cuando se acaben esas, pues van a venir otras. Y cuando empiezan a ver este panorama, entonces retroceden, se retractan y buscan el camino. Empezamos, hermano, reflexionando en el pueblo de Israel. ¿Tú te acuerdas cuántas veces el pueblo de Israel ofendía a Dios, expresando que estaban mejor cuando eran esclavos? Es que estamos cansados del maná. Nos acordamos de aquellas ollas de carne. No, comíamos muy bien. Estábamos mejor. Voltea su vista. Fíjate, el que llegando a este punto, hermano, voltea su vista, pierde de vista la meta y empieza a voltear. Híjole, es que lo que dejé o lo que estoy dejando, creo que está mejor allá atrás que allá adelante. Se niega a esforzarse, se niega, está luchando, sí está luchando, hermano, sí se está esforzando y sí llega inclusive a perseverar, pero hacia atrás. Se niega a esforzarse, se niega a hacer sacrificios, pues en su íntimo pensamiento considera que no vale la pena. No lo dice. No dice, no, hermano, no vale la pena, es que no. Para mí la salvación no vale la pena. Para mí el sacrificio de Cristo no vale la pena. Para mí la voluntad de Dios no vale la pena. Para mí la comunión con Dios y con Cristo no vale la pena. No lo dice, no lo va a decir así nadie. Pero sin embargo, dentro de sí, sí lo siente así. Y con los hechos queda evidente y manifiesto, hermano, que no logra perseverar. Cuando se llega a este punto es porque el creyente ya valoró el costo. Por eso cuando hablábamos del discipulado, decíamos que el discípulo es aquel que ha considerado el costo, ya lo consideró. Así como los discípulos lo tuvieron que entender. En su momento lo tuvieron, el maestro se los dijo, pero ya cuando se enfrentaron a la realidad, ya a la práctica de aquel sufrimiento, tuvieron que entender. Ahora entendemos por qué el maestro nos decía que nos iban a perseguir, nos decía que si no estábamos dispuestos a entregar nuestra vida por él, no podíamos ser sus discípulos. Y mucha gente comienza la carrera pensando que es algo muy sencillo. Es como aquel que entra, piensa en un enfermo que tiene cáncer terminal
y lo convencen de que vaya al hospital porque todo va a ser tan bonito. Hombre, le van a dar unos medicamentos tan sabrosos, una dieta que un chef se la va a preparar, va a estar en una cama tan cómoda. Y cuando entra y empieza a tomar la quimioterapia, los medicamentos, pues ya no. Obviamente desea salirse, porque no entró para curarse, no entró con la esperanza de curarse, entró para sentirse a gusto, para sentirse mejor. Así es el que intenta correr la carrera, no viendo la meta, sino siendo engañado, pensando que el trayecto va a ser deleitoso, que el trayecto va a ser muy cómodo. Ahora sí, hermano, vamos a considerar el texto que leíamos al principio. El versículo 24 de la primera de Corintios, fíjate, nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren? Fíjate cómo lo ilustra el apóstol. Todos corren. Vamos a tomarlo en la ilustración del camino del cristiano. Todos los que caminan por este camino del cristiano, que todos van caminando, todos, según su percepción de cada uno, ¿no? No, hermano, usted, yo soy cristiano. Y usted sí, yo soy cristiano. ¿Usted también? Sí, hermano, yo también soy cristiano. Todos somos cristianos. Todos a la verdad corren, todos a la verdad transitan, todos van por el camino. Dice, pero uno solo se lleva el premio. No que haya un solo premio. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No quiere decir que no hay escasez de premios, no hay escasez de salvación. Todos somos llamados. Pero, sin embargo, hermano, no todos caminan o transitan el camino de la manera correcta. El 25. Todo aquel que lucha, fíjate, aquí ya lo ilustra ese camino, ese tránsito, esos pasos, esa carrera como una lucha. Una lucha. Y dice el versículo 24, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, hay una forma correcta de correr, hay una forma correcta de transitar ese camino. ¿Cuál es esa forma? Le podríamos preguntar al hermano Pablo. ¿Y cuál es esa forma correcta? Bueno, es que todo aquel que lucha, por principio de cuentas, esa carrera es una lucha. Y el que lucha, de todo se abstiene. Fíjate, el que lucha de todo se abstiene. La traducción contemporánea dice, todos los atletas que compiten en la carrera tienen que mantener una disciplina y lo hacen para poder recibir una corona. ¿Cuál es la manera correcta, hermano, de transitar ese camino? Bueno, por principio de cuentas, nos dice aquí que es una disciplina. La Reina Valera dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, se sacrifica. La Nueva Versión Internacional dice, todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. ¿Qué se ocupa, hermano? Disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. La diosa habla hoy, fíjate cómo dice. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. ¿Cómo se debe transitar este camino, hermano? Evitando
huyendo de todo lo que nos hace daño como cristianos, como hijos de Dios. Y esto lo hacen por alcanzar aquellos, ¿no? Un premio que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Fíjate, la Biblia de nuestro pueblo lo traduce así: los que compiten se controlan en todo. ¿Esa disciplina en qué consiste? En controlarse. ¿Por qué en controlarse? La Reina Valera dice, se abstiene. Quiero hacer aquello, pero me tengo que controlar. Porque eso, si lo hago, todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. El que no corre de esta manera, con esta disciplina, con este sacrificio, absteniéndose de todo lo que le hace daño, hermano, pues se está dañando solo. Y está fuera de control. Está fuera de control. Fíjate, fuera de control. ¿Qué entendemos por algo que se salió de control? ¿Cómo sería una persona que corre una carrera fuera de control? Se desboca. Un caballo que está en una carrera y se sale de control, ¿qué pasa con ese caballo? Se desvía, se sale del camino, se lastima y choca con otros caballos y los hace caer también y los lastima. Se sale de control. Quien así corre, hermano, quien así transita el camino, se está engañando solo. Cree que va corriendo, cree que va avanzando, cree que va a llegar a la meta, pero se está engañando solo. El versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No corre a la aventura. ¿Cómo sería correr a la aventura? Yo, hermano, yo me reúno y a ver qué sucede. No tiene una meta clara. No sabe a dónde va. No sabe qué esperar. No entiende. No lucho, dice, como dando golpes al aire. Hay quien cree que está peleando la batalla, que está transitando el camino, pero sus golpes son al aire. Oye, hermano, y si los golpes no son al aire, no deben ser al aire, entonces ¿cómo deben de ser? ¿Cómo deberían de ser esos golpes? Dice el versículo siguiente, el versículo 27. Por eso disciplino fuertemente a mi cuerpo, teniendo dominio propio. La Reina Valera dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. Imagínate, hermano, lo que veía el apóstol Pablo. Yo inicié la carrera y no nada más la inicié, sino que invité a otros. Vamos a correr la carrera, vamos a llegar a la meta, vamos a buscar la corona, el galardón eterno, vamos. Pero debo de preocuparme, debo de hacerlo de una manera correcta, de tal forma lo tengo que hacer, que no sea que yo habiendo invitado a otros, cuando yo me dé cuenta, esos otros a los que yo invité que iban atrás de mí, ya me pasaron y yo quedé descalificado, eliminado. Para que no suceda así, dice, no doy golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre. Fíjate, hermano, lo vamos a leer en diferentes traducciones y vamos a tratar de tomarle el sentido que tiene este versículo. La Reina Valera dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La 1909 dice así, antes hiero mi cuerpo. Fíjate, tal como golpe, bueno, pues puede ser un golpecito. Me dio un golpecito. No se me va a poner morado, me va a doler un poco. Pero la 909 lo habla de una manera más intensa, o nos percibe entenderlo como algo más intenso. Antes hiero mi cuerpo, porque es diferente. Una herida. Ya no nada más fue un golpe superficial, sino fue un golpe que hirió, que dañó internamente al cuerpo, dice, y lo pongo por servidumbre. La Biblia hispanoamericana, fíjate cómo lo traduce, hermano. Sí, golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina. Golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina. Hermano, ¿a qué carrera fuimos llamados? ¿En qué camino nos metimos, si tú lo quieres ver así? ¿En qué camino? Por eso hoy dice, ¿verdad? Los psicólogos, los sociólogos, que estamos ante una generación de cristal, porque al joven, al muchacho no se le puede decir, dame permiso, porque ya se ofendió, se traumó y necesita semanas de terapia, porque el papá le dijo, quítate, mijo, voy a pasar, porque la mamá le dijo, no puedes ir, mucho menos pensar en un regaño, hermano, en una nalgada, no, impensable. Una generación de cristal, y hoy estamos ante una generación, entre comillas, cristiana de cristal. No se le puede hablar del evangelio porque se ofende el hermano. No se le puede leerle los textos, ya deja de interpretárselos, leer lo que dicen los textos, porque ya se ofendió, porque ya se lastimó. No su cuerpo, hermano, no su cuerpo por el evangelio, como lo está diciendo el apóstol. Se lastimó su orgullo, se lastimó su deseo, su propósito, pero no de servir a Dios, sino de vivir la vida como uno quiere. Sí, dice, golpeo mi cuerpo con rigor, no nada más lo golpeo. ¿Cómo sería golpear rigurosamente? Con fuerza, con ira. Y no nada más lo golpeo, lo disciplino. Le doy un azote a mi cuerpo. Y que insiste mi cuerpo en seguir deseando, le doy otro azote. Y si sigue insistiendo, pues le doy otro azote. Hasta que queda sometido. La Biblia de Jerusalén dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. ¿Cómo se somete, hermano, a un pueblo, a una persona? ¿Cómo se somete? A golpes, con dureza, y si tú quieres, hasta con crueldad. Hilo, ya no como siervo, dice, hilo esclavizo. No sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. La Torre Samat dice, sino que castigo mi cuerpo rebelde, fíjate, sino que castigo mi cuerpo rebelde y lo esclavizo. ¿Cómo es tu cuerpo, hermano? ¿Cómo es mi cuerpo? Es rebelde. Si le dicen ve, no va. Si le dicen ven, no viene. Si le dicen haz,
no lo hace. Si le dicen no lo hagas, lo quiere y lo hace. El cuerpo es rebelde. Nuestra naturaleza física es rebelde. Y tiene que ser sometida, golpeada, herida, lastimada, hasta ser esclavizada. La Biblia de Serafín de Aucejo, la edición, es una Biblia católica de 1975. Fíjate cómo dice, hermano. Lo dice más crudo. Al contrario, dice: doy puñetazos a mi cuerpo y lo arrastro como ha vencido. ¿Cómo se camina? ¿Cómo se transita este camino? ¿Cómo se corre esta carrera, hermano? No podemos esperar que esta carrera y que este camino, nuestro cuerpo, nuestra persona, lo transite feliz y cómodamente, sino que va siendo golpeado. Y esta traducción dice: y lo arrastro. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo va el cuerpo del cristiano por este camino? Golpeado y arrastrado. Por eso el Señor decía: si alguno quiere venir en pos de mí, súbase a este carruaje tan cómodo, siéntese en estos asientos tan suaves, tan mullidos, abra la ventana, deguste lo que hay aquí en la mesa y disfrute del paisaje. Tome su cruz cada día. ¿Y para qué quieres la cruz? ¿Qué va en la cruz? Un crucificado. Va arrastrando su cruz. Es decir, el alma, acuérdate que estamos hablando de la batalla del alma y del cuerpo. El alma lleva arrastras a la carne. Desgraciadamente, muchos pretenden transitar esta carrera al revés. Y cuando empiezan a dar ciertos pasos, cuando intentan caminar, cuando intentan avanzar, más bien lo que se denota es que quien llega arrastrándose no es su carne, es su alma. Y quien llega lastimada, y quien llega dolorida, y quien llega desnutrida, y quien llega azotada, y a quien se le dieron puñetazos, y a quien se le dieron, hermano, azotes, con rigor y con vigor, fue al alma. Muchos pretenden correr así la carrera, muchos pretenden llegar a la meta de esa forma, y no va a pasar. No van a llegar. Si aún el apóstol decía: no sea que yo quede reprobado, eliminado, descalificado. Bueno, pero él tenía que tener ese cuidado porque él era el apóstol y porque él estaba predicando. No nada más porque él fuera el apóstol, hermano. Por eso se los está diciendo a ellos. Si no, diría: no, pues esto es para mí y nada más para mí, y yo para qué se los comento, o se los cuento como una plática. No, es que todo aquel, hermano, todo aquel que acepta ante el mundo, todo aquel que dice que permite que el mundo lo perciba como cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí. Pues ya con eso hay que tener. Ya eso nos implica una responsabilidad. El que inicia y el que quiere transitar este camino no puede engañarse, no debe engañarse. Tiene, hermano, que vivir, que hacer de
esta forma de vida algo constante, algo permanente, perseverar en la disciplina, golpear su cuerpo para poder transitar este camino. Hay muchas cosas que deberíamos nosotros de platicar, de considerar, pero hermanos, pues desgraciadamente el tiempo no es suficiente. Ya en otras ocasiones abundaremos un poco más en esto, pero date cuenta, hermano, este camino, esta carrera, no es para quien pretende llevar una vida cómoda. No se puede. No va a llegar. No va a llegar. No vamos a llegar a la meta mientras no disciplinemos a nuestra persona, a nuestro cuerpo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese. Pero ya el apóstol nos ilustra de una forma más contundente. No nada más es que quiero, no puedes. No, si es necesario, hasta dar azotes. No azotes físicos. No hablamos de tomar un látigo y salirnos a la calle con la espalda desnuda y que todo mundo vea. ¿Qué está haciendo el hermano? Está golpeando su cuerpo por amor a Cristo. Está lastimándose para someterse. No. Cuando habla de golpear el cuerpo, habla de que tenemos que golpear nuestro orgullo, nuestros deseos, nuestros anhelos que son contrarios a la voluntad de Dios y que nos hacen daño. Esa es, hermano, la única manera, la única forma de llegar a la meta. No hay otra. No existe otra forma. Todo aquel que no corra la carrera de esa manera va a ser descalificado, va a ser eliminado. Por eso es importante que nosotros tengamos conciencia de estas cosas. Sea, hermano, esto para la gloria de nuestro Dios. Ya puestos de pie, te invito que entonemos nuestra alabanza 143. Hay una senda, dice, que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. Hay un camino que el mundo no conoce. Hay un camino que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que Cristo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo a mí me rescató. Vamos a entonar nuestra alabanza para la honra y la gloria del Señor. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que Cristo me trazó, fue transformado
rescató, la he transformado